Es Lucas del Villar, que está con nosotros acá como todos los martes, socio de Anidad de Abogados y fue director del Servicio Nacional del Consumidor. Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, Lucas. estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Usted es de los que pasa la sal en la mano o déjala ahí? Yo había escuchado lo del salario, Ya. entonces tienes que dejar el saco ahí para no tener problemas, digamos. Pero no soy supersticioso, así que la ya. paso y la recibo. O sea, martes problema. 13 hoy día nada. No. Ningún resguardo. No tengo mucha superstición, ¿no? No, ya. Pero hay que tener cuidado con los que sí lo tienen, porque hay algunos que andan Puede un poquito ser. saltones. Pues puede que llamar a los abogados y Claro, toda esa pleito. cuestión, post-pleito y Sí, todo y por ahí. Pleito. Complicado. Bueno, Lucas está, como todos los martes, acá con nosotros para hablar acerca de temas del consumidor y queremos introducir el día de hoy las preguntas, los comentarios respecto de un oficio del Servicio Nacional del Consumidor a 6 empresas que proveen servicios de energía eléctrica, de agua potable y también de telecomunicaciones. Y es para que no estén cobrando a quienes son víctimas de los incendios, particularmente en Valparaíso. Yo te quería preguntar, Lucas, ¿en qué consiste esta atribución finalmente que tiene el CERNAC para hacerlo? Que no tiene muchas, digamos, pero en este caso sí tiene. Sí, efectivamente hay un conjunto importante de atribuciones permanentes, como fiscalización, juicios colectivos, requerir todo tipo de información a las empresas, etcétera. Sí. Pero en estados de excepción constitucional, como sería este caso, de las comunas afectadas por esta catástrofe, Sí. además hay una norma especial que entra en plena vigencia y básicamente establece ciertos tipos, o sea, ciertas infracciones, ciertos deberes para la empresa. Por ejemplo, lo que sería negar la venta al público, ocultar, destruir o eliminar algunos bienes de primera necesidad. Son escasas las posibilidades que se den esto, pero otras que no lo son tanto, como el acaparamiento, ¿cierto? Que está descrito también en esta norma, la negativa injustificada a la venta, sumado a la manipulación de precios. Y la venta atada, ¿cierto? Cuando una empresa dice, mira, la verdad es que yo estoy vendiendo ya los paquetes de agua o de bienes de primera necesidad, entonces ya agrupan, digamos, bienes que se pueden comprar en el mercado de forma individual, independiente. Lo interesante de esto es que, bueno, el SERNAC da un plazo de 10 días, pero sobre todo hace preguntas respecto a las empresas de servicios básicos. Estamos hablando acá de servicios de telecomunicaciones, de agua, y también de electricidad, respecto a la cantidad de clientes que se encuentran sin suministro, los tiempos de reposición efectivos, que es uno de los temas que está evidentemente buscando certeza, sobre todo las familias que están en esta situación dramática, y también el daño a la infraestructura, es decir, que haya información veraz y oportuna respecto a cuándo se van a reponer este tipo de servicios, que es vital para estas familias. Es la reposición, pero además es precaver un cobro indebido también, ¿no? También, la ley expresamente se hace cargo de señalar, hay una modificación el año 2019, que no se puede cobrar ningún, incluso costo fijo, nada cuando no se estén prestando los servicios, pero aquí hay compañías que han ido más allá y han dicho, mira, nosotros no vamos a cobrar, por ejemplo, la empresa Val, y tampoco lo vamos a hacer durante este mes y el mes siguiente, y además estamos restableciendo el suministro y sobre todo disponiendo de algunas llaves de emergencia para poder sacar agua potable sin ningún cobro para la población, y también hay un apoyo que ha dado otras empresas sanitarias que dependen de un mismo gremio, en el sentido de disponer de agua y camiones aljibes, digamos, para la emergencia y sobre todo el distribuir el servicio sanitario, que es tan vital. Que es una obligación de este tipo de empresas. Entre Claro, varias que la tienen. coopera la concesión, sí, pero aquí está dando algún servicio adicional, pero adicionalmente aquí se han coordinado otras sanitarias para disponer de sus camiones aljibes para hacer frente a esta situación y poder distribuir a las familias. Ahora, respecto de los cobros, solo para dejarlo súper en claro, claro, no pueden cobrar por lo que no están proveyendo, eso está claro, pero en el caso de personas que tenían alguna deuda, no tampoco. Mira, es muy bueno. Digamos tu punto. ahora, en este momento, porque en algún momento lo van a tener que pagar, pero Sí. no ahora que no tienen ni casa, ¿no? Mira, es muy buena tu pregunta porque, bueno, en mi experiencia, caso de terremoto y caso pandemia, se dan espacios para que algunas compañías hagan ciertas lavado de imagen, ciertas ofertas, publicidades, promociones, que muchas veces la comprobabilidad es compleja. Me acuerdo de un caso del terremoto, un banco que ofreció tales condiciones, digamos, posponer el pago de cuotas, créditos, digamos, sin interés, etcétera. Y la letra chica, digamos, impedía que un volumen importante de clientes accedieran a esa oferta, digamos, que
apareció en prensa, etcétera, y fue denunciada por el SENAC y se le aplicó una multa. Entonces hay que tener mucho ojo con este tipo de situaciones, porque hay empresas que si no tienen controles, procesos, planes de cumplimiento que están promovidos en la misma ley del consumidor, pueden incurrir en algunas malas prácticas o derechamente en infracciones. O por ejemplo, una persona que había perdido todo y la llamaban para ofrecerle un plan de internet más barato, entonces decía no tengo nada. Entonces ahí el ejecutivo de atención, independiente de que trabaje internamente o externamente para esa compañía, tiene que tener un protocolo para personas que están en esta situación de hipervulnerabilidad. Esto está escrito en una circular del SENAC incluso, y va muy en la línea que tú planteas. O sea, hasta qué punto las empresas tienen en consideración este tipo de circunstancias extraordinarias y empatizan con los consumidores y evitan estos riesgos reputacionales, pero también infraccionales. ¿Qué pasa si a alguien efectivamente le cobran? Alguien que estaría beneficiado entonces por esta exención de pago, de acuerdo a los oficios del SENAC. ¿Qué hace una persona que, por la razón que sea, le llega un cobro, le llega una cuenta? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde se dirige? Mira, muy buena pregunta. Lo primero, reclamar ante el mismo SENAC, que está coordinando. Recordemos que también hay autoridades sectoriales, en este caso la SEC, la CIS y la SUBTEL, que tienen convenios de coordinación con el SENAC. Entonces se pueden también interponer sus quejas, sus reclamos ante estas autoridades. Y aquí lo importante es que la oferta pública que se haga se debe cumplir. Este fallo contra un banco después del terremoto da cuenta que la letra chica no puede cambiar, digamos, el atributo principal de la publicidad, sobre todo en estos estados de emergencia, que es tan sensible que las empresas, muchas lo hacen, digamos, pero algunas, digamos, no tienen procesos para controlar, empatizar y ponerse en el lugar de los consumidores y evitar no solamente llamados spam, digamos, molestos, sino que también que su ofrecimiento, en este caso un beneficio especial, llegue finalmente al consumidor y no se vean este tipo de situaciones tan complejas. Ahora, en el caso de estas empresas, que también se les conoce como empresas reguladas, monopolios naturales, también en algún momento desde el punto de vista que no hay una competencia, ¿no? Yo no puedo decir, oye, esta empresa de la luz me tiene aburrida, me cambia a otra. No puedo, tengo que seguir con la misma. Entonces tienen que estar reguladas, etcétera. Tienen varias obligaciones, por ejemplo, responder a sus usuarios para saber qué pasó, decirles qué pasó, decirles cuándo va a volver ese servicio con un compromiso. Todos podemos entender que la magnitud de lo que sucedió en Viña del Mar, en Quilpué, es terrible, es una tremenda calamidad, pero también hay una obligación que tienen que cumplir estas empresas, de decirles, por ejemplo, qué pasó, cuándo va a volver, porque hay sectores de Viña, por ejemplo, que todavía están sin energía eléctrica, por mencionar un caso. Sí, tienes toda la razón. No hay que confundir las obligaciones legales y reglamentarias que fiscalizan las autoridades sectoriales con una buena práctica, ¿cierto? Con un beneficio adicional. Exacto. Lo básico es el derecho que tiene el consumidor a la continuidad y calidad de los servicios. Aquí estamos hablando de servicios básicos. Agua, estamos hablando de electricidad, de los servicios también de telecomunicaciones, que son básicos. También es básico. También es básico, sí. ¿Cierto? Hay modificaciones legales que así lo establecen. Sino que también el derecho a la información veraz y oportuna. ¿Cuándo se va a reponer el servicio? ¿Qué estándar va a estar disponible? Y estas reposiciones o esta falta de información respecto a los plazos de reposición, sobre todo, han sido objeto de juicios colectivos. Recordemos casos hace varios años atrás, pero cortes de agua, incluso en Santiago, en otras regiones, y las empresas fueron informando, pero en algunos casos también, o cortes por temporal o nieve, ¿cierto?, del servicio eléctrico. Que nos falta también acá en Chile, digamos. Nos faltó hace unos años atrás. Y la verdad es que la gente esperó muchos días, semanas. Esto partió en un caso en el sur, el año 2010, cuando estuvieron casi 30 días familias esperando la reposición. Entonces, en circunstancias extraordinarias, las empresas tienen que hacer un esfuerzo extraordinario. Eso está regulado en la ley, principios generales y deberes de las empresas frente a los derechos de los consumidores. Y es muy importante que se pongan no solamente los zapatos desde el punto de vista de empatizar con la afectación de estas familias, sino que también que cumplan estrictamente lo que establece la ley y la regulación sectorial. Efectivamente. Hay alguien que nos pregunta, dice, se entiende la suspensión del pago, lo que ahora se ha instruido de parte del SENAC, pero preguntan después, cuando ya se haya, en el mejor de los casos, lo antes posible, recuperado la vida regular, etcétera, ¿se tendría que pagar lo que se debía al tiro? Nos dicen, ¿se tendría que pagar la totalidad de inmediato? Muy buena la pregunta, porque para la pandemia se establecieron mecanismos de reprogramación de las deudas de servicios básicos, ¿cierto? Y aquí debiese ocurrir algo muy similar. Básicamente que las mismas compañías de servicios básicos
sobre todo cuando haya deuda, den facilidades de pago. Algunas instituciones financieras también lo hicieron con el terremoto, también lo hicieron evidentemente con la pandemia, todos lo recordamos, y eso es lo que debiese ocurrir. Ahora, hay que distinguir el origen del corte, ¿cierto? Esto es una calamidad pública, claro, pero también hay casos como el que vimos en ESAL, ¿cierto? En Osorno, que básicamente la empresa cometió un error, lo reconoció y tuvo que compensar a los consumidores con una indemnización que establece la misma ley del consumidor, que es por cada día de corte el equivalente a 10 días del valor promedio diario del estado de cuenta anterior. ¿Qué significa eso? Que si a una familia se le cortan 3 días del agua por causas que son de responsabilidad imputable a la empresa, le tienen que descontar un mes de consumo, ¿cierto? Pero se aplica, esto es un caso de fuerza mayor, digamos, para otro tipo de casos donde la misma compañía tenga responsabilidad, y eso lo establece la ley de consumidor, lo fiscaliza el mismo SERNAC en coordinación con la autoridad, en este caso con la CIS. Un auditor en Antofagasta dice, para el corte de agua en Antofagasta la empresa promovió que no cobraría diciembre y ahora me están cobrando diciembre y enero con sobreconsumo. ¿Qué hacer? Claro, yo creo que ahí lo que ocurrió es esta misma norma que te estoy diciendo, que está la ley del consumidor del año 2019 con plena vigencia, el famoso artículo 25A, que establece esta compensación por cada día el equivalente a 10 días del valor promedio diario del estado de cuenta anterior. Eso significa 3 días de corte injustificado, un mes gratis, digamos. Y sí, claro, hay un sobreconsumo que se dispara, y esto se calcula casa por casa, o sea, familia por familia. Entonces, no a todos la compensación es exactamente igual, sino que es equivalente al consumo anterior. Y ahí, si se aplica un sobreconsumo, podría haber una diferencia. Lo importante es exigir a la empresa que clarifique ese cobro a través de un reclamo ante el mismo SERNAC o la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la CIS, que también tiene un canal en coordinación con el SERNAC para responder con, digamos, oportunidad, pero también este derecho básico del consumidor a información veraz y oportuna, y en este caso que le informen cuáles son los cobros y cuáles son las compensaciones que establece la ley. Y es súper importante manejar esa información porque muchas personas, ante la situación de vulnerabilidad en la que están, a veces acoso de las empresas por teléfono, ¿sí? Y otras vías de comunicación, puede que incluso paguen lo que les están pidiendo. La idea es que no lo hagan y agoten todos los recursos que tienen antes de hacer ese pago, porque digamos que le reembolsen ese dinero ya es todavía más difícil, ¿no? Claro, sí. Efectivamente ahí lo que tienen que hacer es buscar con la misma compañía una alternativa, reprogramar las deudas. Siempre hay posibilidades porque a las empresas lo que les interesa tener consumidores fidelizados a largo plazo, ¿cierto? Y no un beneficio inmediato. Y si es que no hay una respuesta inmediata, canalizarlo a través de la página del SERNAC, hay un portal de reclamo, o por ejemplo cuando están haciendo llamados que no corresponden, no molestar, que está en la página web del SERNAC, o me quiero salir, derechamente descontratar. En un día deben dejar de cobrar las empresas de telecomunicaciones en Me Quiero Salir, que precisamente lo lanzamos, yo estaba en el SERNAC en aquella época, en la pandemia, donde las familias no tenían cómo pagar muchas veces y el servicio no era la calidad. Todos vimos historias, digamos, donde la conexión no era lo que se esperaba, sobre todo cuando estaban todos en sus casas tratando digamos, disponibilizar ese servicio. Entonces, ahí hay herramientas en la página web del SERNAC, Me Quiero Salir, no molestar. Muy importante, lo que ustedes señalaban, es buscar una fórmula de reprogramación. También es importante decir que la ley de datos personales regula que las empresas de servicios básicos establecen mecanismos de cobro, ¿cierto? Que están regulados también en la ley de consumidor. Y en el caso que un consumidor esté moroso, no aparece en el boletín comercial, el denominado DICOM, ¿cierto? Porque son servicios básicos y muchas veces se puede deber, digamos, a problemas de este tipo, digamos. O sea, están en una situación de emergencia, de un drama tremendo, y obviamente no tienen ingresos suficientes y por tanto no están informados, y eso hay que saberlo. Pero es súper bueno mencionar esas otras herramientas que no necesariamente se acuden solo en momentos de emergencia, porque las empresas de telecomunicaciones en particular tienen una fama de que son súper diligentes cuando quieren que uno contrate sus servicios, y lo contrario, cuando uno quiere irse o cambiarse, buscar una alternativa, ¿no? Que no van nunca o que reclaman los equipos que una misma fue a dejar. Siendo muy vivencial este relato. Pero bueno, es que eso ocurrió en la pandemia. Va a dejar y después resulta que se lo siguen cobrando, entonces no podemos terminar con el contrato porque usted todavía tiene los equipos. Si yo se lo fui a dejar, en fin. Absolutamente, así ocurrió en la pandemia y por eso se lanzó la plataforma Me Quiero Salir. Es automático, con la clave única, cualquier consumidor que tenga contratado un plan
estamos hablando de televisión A por mí pago. me funcionó. Claro. Planes también de telefonía, funciona. internet, móvil, plan de celular, lo puede descontratar en un día. Es importante que el consumidor, digamos, incorpore sus datos, básicamente, y exija, y puede comparar y cotizar otra alternativa. Está en la página web también un comparador de precios de la Subtel, y también, claro, muy importante, comparar y cotizar antes para poder cambiarse. Bueno, y saber que esa alternativa es la más simple, porque muchas veces las empresas tienen procesos de retención, entonces marque este número, claro, y ahora le hacemos una oferta después de un año que pagó más caro, digamos. Entonces ahí el consumidor puede cotizar y descontratar y cambiarse cuando quiera. Lucas, ¿sabe que hay un auditor que da cuenta de una situación? Dice, hay mucha gente quejándose de que las compañías de seguro no estarían pagando los siniestros de los vehículos a los conductores que tienen su licencia de conducir prorrogadas, vale decir. Son las que se prorrogaron precisamente por el arrastre de la pandemia, ¿no es cierto? Claro. Es decir, que están vencidas según la fecha que efectivamente aparece en la licencia, pero que están vigentes por la prórroga que dio lugar. Sí, muy buena. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que procede a hacer aquí? ¿Qué es lo que corresponde? Preguntó un auditor. Mira, cuando se dan estas situaciones, surgen los casos excepcionales de anomalía. Me acuerdo que para el terremoto, por ejemplo, habían casas de adobe aseguradas. ¿Qué hizo la autoridad? Se coordinó el CERNAC con la Superintendencia en ese momento de Valores y Seguros, hoy la CMF, para buscar que las empresas respondieran, compañías de seguros, frente a este tipo de anomalías. Y aquí ocurre algo muy parecido, donde efectivamente la póliza puede establecer algún requisito, pero no es aplicable, es desproporcionado. Entonces ahí la CMF, en coordinación con la Autoridad de Consumo, el CERNAC, buscarán una solución para evitar que este tipo de aspectos que pueden parecer muy rigurosos en el tenor literal del contrato, podrían ser cláusulas desequilibradas, inequitativas, y por tanto no aplicarse para este caso. Ese tipo de cosas ocurren, y por eso que es muy importante recurrir ante la autoridad. Recordemos que hay un porcentaje importante de consumidores que no reclama, porque creen que no tienen derecho, y aquí lo importante es hacer las consultas ante la autoridad, estamos hablando de CMF y CERNAC, o hacer derechamente reclamo contra la compañía para que le busque una solución en estos mismos casos que hemos hablado, donde el consumidor actúa de buena fe y por tanto la empresa debe cubrir. Lucas, muchas gracias. Gracias, Lucas del Villar, socio de Nenata Abogados, ex director del CERNAC. Que sea un buen año. Volvió de las vacaciones. Sí, igualmente para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Supersticioso, no es supersticioso. Chao, Lucas.